Hola a todos mis amigos, bendiciones una vez más desde aquí, de la hermosa ciudad de Hollywood. Mi nombre es Matías Mesa y es una bendición realmente poder estar conectado con cada uno de ustedes en esta hermosa página, en este hermoso ministerio que es Radio Solidaria desde España para todo el mundo. Hoy quiero hablar acerca de un tema el título es un poco controversial porque yo le puse creyentes incrédulos. Es controversial porque las personas que son creyentes necesariamente tienen que estar creyendo. Pero, ¿sabías vos que hay muchos creyentes que son incrédulos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y me gustaría que podamos ir al libro de los Hechos, Hechos capítulo 12, verso 11. Dice, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. O sea, el pueblo, de todo lo que realmente el pueblo quería en contra de él. Este hombre, Pedro, preso de su libertad, justamente por predicar el Evangelio. Hoy en día, eh, en cierta forma, todavía tenemos libertad para predicar. No está esas restricciones donde uno no puede hacerlo necesariamente. Aquí en Estados Unidos, como dicen, es un país libre, pero también esa libertad se ha convertido en un gran libertinaje. Tantas marchas de comunidades creyendo tantas cosas. Y uno dice, bueno, eso es libertad, bueno, libertinaje. Pero en cierta forma nosotros también tenemos todavía la libertad de poder estar predicando. Pero este hombre, un hombre que Dios ha levantado, de un momento tirar redes, a de pronto ser uno de los portavoces más importantes en el reino antiguo, el apóstol Pedro. Pero justamente porque él estaba predicando el Evangelio, él fue privado de su libertad. Aún así, Dios hizo un gran milagro, como estábamos leyendo. Y después de esto, él fue a un lugar donde justamente estaban orando por él. Dice el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombres Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, se volvió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba de que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Creyentes incrédulos. Vivimos en una generación donde quieren ver para creer. Hoy en día, lamentablemente, la gente que no puede ver entra en una crisis de fe. Ahí yo creo que hay tres estados donde el ser humano va a pasar en medio de una prueba. El primer estado es donde la fe está intacta. ¿Te pasó alguna vez, no sé, pasar una temporada donde no pudiste trabajar? Vos decís, no puede ser, no puedo trabajar de nada. Todas las puertas están cerradas. O una situación, no sé, de una enfermedad en un cuerpo. La primera etapa del cristiano es justamente donde su fe está intacta. Le dan un reporte de enfermedad y uno dice, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que voy a pasar con esto y Dios me va a dar la victoria. Y esa fe está intacta. Pasan los días, pasan las semanas y como que siempre estamos conectados a Dios, a la gente, recibimos mensajes de que estoy orando por tu vida y tantas cosas que eso deja intacta nuestra fe. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa enfermedad empieza a prolongarse en tu vida? Ya no son días, no son semanas. Ahora comienzan a ser meses. Y tu estado comienza a deteriorarse. Ahí entra la segunda temporada
del cristiano en un problema, ¿sí? Que es justamente la queja, la incertidumbre. Y uno empieza a caminar ya diciendo, uff, pero ¿cuándo va a pasar esto? Y empieza a hacerle recordar a Dios todo lo que ellos hicieron por Dios. Señor, pero recuerda que yo hice esto, recuerda que yo estuve conectado con esto, recuerda tus promesas. Y como que empieza a quejarse porque la respuesta ya como que se está alejando de ellos. Ellos oran y sienten un vacío en su oración. Esa es la segunda temporada del ser humano, cuando no ve respuestas inmediatas en un momento de crisis. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y creo que la vida es un círculo donde hoy en día pasamos una prueba, descansamos y otra vez entramos en una temporada de prueba. La vida se trata de eso, de caminar, pero no para equivocarnos. La persona que dice yo no quiero equivocarme es justamente la persona que nunca va a hacer nada. Mientras estés dispuesto a trabajar en algo, te vas a equivocar, vas a fracasar, vas a cometer errores. Pero la vida es un círculo. Un día estás abajo, otro día estás arriba. Nadie está en la cúspide del éxito todos los días. Si ves fotos de famosos que siempre están en lugares paradisíacos, tomando su cafecito y esas fotos perfectas, eso es mentira. Son fotos para vender. Lamentablemente hoy en día las redes sociales quieren vender apariencia, pero carecen de realidad. La realidad de que una persona se levanta a veces con crisis, con deudas, con momentos difíciles, con enfermedades, con situaciones que no sabe cómo manejarlas. Así es el ser humano. Yo creo que si un famoso diría diría justamente esas verdades, mucha gente realmente no compraría el falso concepto del éxito. Porque el éxito no es estar en la cúspide de las 24 horas, ni tampoco estar en la derrota todos los días. No podemos vivir derrota tras derrota tras derrota en el pozo. No, la vida se trata de eso, levantarnos y seguir hacia adelante. Pero hay algo interesante, cuando la prueba todavía sigue prolongándose. Ahora entra la culpa y el enojo contra el diablo. Y empieza, ya no es la oración de fe, ahora no es la oración de recuerda lo que hice, ahora empieza a reprender al diablo y empieza, esto es por culpa del diablo, y qué pasó, qué pecado, no pedí perdón, y ya empieza a haber una turbulencia emocional dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque se desespera. El tiempo siempre dará la evidencia de las aspiraciones del ser humano. ¿Querés conocer a alguien? Bueno, número 1, déjalo hablar. Y número 2, déjalo que sea esa persona en momentos de crisis. Las verdaderas personas se conocen en momentos de turbulencias. No sé si te acordás, la semana pasada hablamos de las tormentas y hablamos de que los discípulos veían fantasmas. ¿Te acordás cuando Jesús caminó por el agua? Los discípulos veían, es un fantasma, gritaron todos. Pero uno tuvo la oportunidad y la osadía de decir, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y eso se trata también. Cuando en los momentos de una tormenta, uno puede optar a decir, mira, este es el diablo siempre está acá, el diablo se está levantando en mi vida, el enemigo, yo sabía, no todo puede ser perfecto. Por eso me están pasando estas cosas. O entra el remordimiento, ¿qué habré hecho mal para que estoy pagando algo? No. Quiere decir que justamente el tiempo va a denotar nuestra fe, nuestra templanza. Y realmente cuando nosotros somos firmes en nuestra oración, vamos a ver el milagro. El tiempo del ser humano es cronos, de ahí sale cronología, cronómetro. Es un tiempo lineal. Sí, eso se llama cronos, el tiempo cronos, es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre tiene años, meses, días, horas, segundos. El cronos es el tiempo. Pero Dios tiene otra medida, que es el kairos. El kairos significa el tiempo de Dios. Kairos no puede adaptarse al cronos. Kairos
no puede sujetarse bajo la teoría del Cronos. Por eso hay muchas veces que uno recibe una palabra de parte de alguien. Dios me dice que te voy a bendecir en esto. Y uno dice, wow, ya recibí esa palabra. Y quiere meter esa palabra muchas veces en el Cronos, diciendo, bueno, ya pronto. Y pasan los días y no pasa nada. Y de pronto alguien te dice, recordad que un día para Dios son como 1000 años. Ay, cuando te dicen eso ya entras en una crisis. ¿Cómo? Son 1000 años. Es porque es así el cálculo de Dios. El Kairos es el tiempo indicado, el tiempo justo de parte de Dios para nosotros. ¿Te acordás cuando muere Lázaro? María y Marta querían que Dios haga algo en el Cronos, en su tiempo. Y Marta le dice, Señor, llegaste tarde, Cronos. María le estaba diciendo, yo sé que va a resucitar en el futuro, Cronos. Pero no se dieron cuenta que ahí estaba el Kairos, el tiempo perfecto de Dios. El tiempo de Dios no quiere decir que vamos a pasar circunstancias difíciles en nuestra temporada, en nuestra estadía. Sí que lo vamos a pasar. Pero tenemos que entender de cuando aceptamos la perfecta voluntad de Dios, Dios no llega nunca tarde, Él llega en el momento indicado. Por eso hay gente que entra en crisis de fe porque no entiende el tiempo de Dios. Yo creo que cuando aprendemos a esperar, una persona, Lenin, él fue un hombre un revolucionario, dijo la paciencia de todo él dijo la habilidad y la actitud correcta de un revolucionario siempre será tener paciencia. Los cambios ocurren a través de la paciencia. Los hábitos se cambian a través de la paciencia. ¿Por qué tenemos el concepto tan equívoco de decir una moneda de 1 centavo no sirve, no suma? O si mañana vamos a correr 1 hora en el gimnasio, nos volvemos a pesar y pesamos exactamente lo que pesamos hoy. ¿Por qué no? ¿Quién nos enseñó, quién nos vendió el concepto erróneo de que los cambios se producen rápido? De que necesitamos tiempo rápido para hacer. No, todo cambio, toda actitud, todo necesita un tiempo. Dios, pudiendo haber hecho así y hacer todo el universo, Él lo hizo por días, porque Él quiso denotar de que aún siendo Dios, hizo todo a su tiempo. Por eso necesitamos tener el concepto de la fe y orar sabiendo que al tiempo de Dios, Dios va a hacer algo que lo que Él necesita. O sea, a veces dice, Dios no me responde. Estoy orando y Dios no me responde. Dios siempre responde. El problema es que a veces no siempre sí. A veces decimos, Señor, yo te pido para que tú hagas este milagro. Y no lo hace. Es que Dios ya emitió una orden. A veces no es sí, siempre no es sí. A veces es no. A veces es espera. A veces es soporta. Pero Dios, la única oración que Dios nos responde es la que no se hace. Entonces, cualquier oración que vos estés delante de ti, en tu corazón, quiero decirte que Dios responde. Y esto es lo que pasó estas personas, discípulos de Dios, discípulos de Cristo, hombres que vieron milagros, hombres que vieron situaciones que eran imposibles, fueron posibles delante, ellos fueron testigos oculares de milagros. Pero de pronto uno de los discípulos amados, Pedro, por llevar esa pasión en su corazón y sacarlo por los labios, él termina en una cárcel. Y los discípulos, dice la Biblia, Hechos 12, los discípulos que estaban orando, que estaban pidiendo por un milagro, por una libertad de Pedro, pidiendo que Dios haga lo imposible y bendiciendo a Pedro. Señor, yo me imagino esas oraciones pentecostales, viste, que a veces agarran los predicadores y empiezan a agarrar el micrófono y Padre eterno, yo te pido, viste, los empoderados de hoy en día, si habría un empoderado hoy, diría, Padre, pon vallados en la vida de Pedro, pon barreras, Señor, rompe esto. Y no, Pedro tuvo que pasar ese tiempo. Pedro tuvo que saber de que aún
siendo predicadores, vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Y los discípulos todavía orando y orando y orando. En una noche el Señor hace un milagro. Las puertas se abren y un ángel lo empieza a guiar hacia la salida. Y él no entendiendo nada, solamente siguiendo al ángel, pensando que era un sueño, pensando que estaba en éxtasis. ¿Quién sabe lo que estaba pensando el apóstol? Pero él seguía al ángel. Y cuando él se encuentra fuera de la cárcel, dice, wow, ahora me doy cuenta que esto es real. Me estoy dando cuenta que esto no es un sueño. Estoy libre de verdad. Libre de verdad. Y él, en vez de esconderse, en vez de ir a otro lugar, él va al lugar del poder. El lugar donde sus amigos, discípulos, compañeros de milicia estaban orando por él. Y cuando él llega ahí, dice la Biblia que él empieza a golpear y a golpear la puerta, a golpear y golpear y golpear. Y los discípulos, que tanto grito que estaban pegando, los discípulos que estaban en fuego, no oían el llamado de la puerta. A veces digo, ¿será que Dios permite estas circunstancias? ¿O será que a veces nosotros como cristianos gritamos tanto que no podemos oír la necesidad allá afuera? Dentro de ese lugar ellos estaban gritando y hablando en lengua y adorando a Dios y pidiendo milagros, pero afuera estaba la necesidad. Afuera había un hombre que pedía entrar hacia ese lugar. Y quisiera hacer una acotación a este mensaje. Matías, es bueno orar. No solamente es bueno, es necesario orar. Es bueno gritar y estar en ese momento, en ese ámbito sobrenatural. Es necesario como seres humanos estar en esos ambientes de poder, donde sentimos su gloria, donde sentimos una atmósfera cambiando. Es necesario estar en esos ambientes donde vemos la gente gritar y correr y hablar en lengua y ver tantas cosas. Pero no nos olvidemos y que nuestro oído siempre esté atento a que afuera hay gente golpeando la puerta para entrar. Que nunca podamos decir, este lugar es exclusivo, aleluya. Y afuera hay gente que está golpeando para entrar. Esto me hace acordar ¿te acordás la historia del paralítico en la puerta del templo de la Hermosa? La Biblia dice que a cierta hora iban al templo a orar. Muchos ni se dieron cuenta que ya el velo se había rasgado. Ya ellos tenían acceso libre al lugar santísimo. Pero muchos, ni enterados, como era algo rutinario, ellos lo hacían religiosamente, ellos iban a la hora de la oración. O sea, hacían pim, 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 hora de la oración, dejaban todo lo que estaban haciendo e iban hacia el lugar a orar. Iban al templo a la hora de la oración. Y así entraba la gente y salía. Iba a cumplir un ritual, entraba y salía. Iba, adoraba a Dios, entraba y salía. Pero nunca se dieron cuenta que en la puerta había un paralítico. Nunca se dieron cuenta de que había alguien que estaba golpeando por entrar al mismo lugar donde ellos entraban. Pero este hombre era paralítico. Este hombre estaba lisiado de sus pies. Las personas lo único que hacían era tirarle una moneda y seguir con su ritual. Hasta que en un momento, Pedro y Juan, discípulos del Señor Jesús, no solamente estaban dispuestos a entregarle una moneda, ahora ellos detienen su caminar enfrente de él y le dicen, míranos. No te enfoques en mi mano que te voy a dar una moneda, enfócate en mis ojos, míranos. Y dice la Biblia que levantando sus ojos y extendiendo su mano, esperando recibir algo de ellos, el apóstol dice algo que realmente es algo que nos identifica a todos. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Pedro no tenía ni plata ni oro, pero tenía algo de Dios. Hay gente hoy en día que tiene plata y oro y no tiene más nada de Dios. Pero esos hombres realmente estaban llenos,
vivían con denuedo esa presencia de Dios. Que de pronto cuando ellos estaban mirando a ese paralítico, ellos estaban seguros de que Dios estaba dispuesto en hacer ese milagro. Lo levantan y la Biblia dice que este hombre corriendo entra al templo. Alguien abrió la puerta para que este paralítico entrara. Dice que entró saltando y alabando a Dios. Y cuando la gente que gritaba adentro religiosamente se dio cuenta quién era, dice, no era el paralítico, se asombraron. Pasó exactamente lo mismo en esa habitación que pasó con este paralítico. Ellos estaban en un ritual de adoración, ellos estaban en un ritual de alabanza y de grito, pero ahí en la puerta había un paralítico golpeando entrar. Así como estaba Pedro golpeando. Yo me imagino, esto no, yo siempre digo, hay cosas que no están en la Biblia, pero yo siempre de niño imaginaba todo, yo soñaba. Y creo de que a lo mejor cuando Pedro vio al paralítico se recordó de él, golpeando en ese momento donde yo creo de que él dice, bueno, algún día también me va a pasar a mí, quién sabe. Y sí, realmente le pasó a él después, capítulos más adelante, en Hechos capítulo 12 le pasó a él. Pero él sembró en ese momento, en un paralítico. Él sembró en ese hombre y lo levantó. Y todo lo que vos siembres, cuando vos le ayudes a abrir la puerta a alguien, una niña, dice la Biblia de pronto, en medio de todo ese grito, en medio de todo ese júbilo, en medio de todo eso, una niña pudo capturar la voz de Pedro. Fue corriendo y dice, wow, es realmente Pedro, Rode, es realmente Pedro. Y en vez de abrir la puerta dice, no, voy a ir al lugar donde están los discípulos y quiero que este milagro lo veamos todos juntos. Cuando de pronto le dicen, muchachos, espere, perdón, dejen de orar, por favor. Pedro está en la puerta. Y le dice, niña, estás loca. Creyentes incrédulos. ¿Será que a veces tenemos una liturgia tan metida en la mente? La Biblia dice, le llama vanas repeticiones. ¿Será que tenemos tanto ya las palabras religiosas y repetimos frases y repetimos palabras, pero no las creemos? A veces nos metemos en un papel, en un traje de ser alguien que no somos. Yo a veces hablo con los jóvenes y cuando hablamos aquí abajo o en una casa o en algún lugar, yo los veo naturales, se ríen, jugamos, contamos chistes, lo que sea. Y son muy buena onda, como decimos por acá. Pero de pronto yo los veo que suben a un púlpito, a una plataforma, y hacen una oración o lo que les toque hacer. Yo digo, no puedo creer cómo cambian la voz. De estar hablando normal como son ellos. De pronto, y Padre poderoso, eterno y Padre, y aleluya. Y yo digo, pero ese no sos vos. ¿Por qué querés vender algo que no sos? ¿Para qué? ¿Para agradar a alguien? ¿Para ser aceptado a un grupo? ¿Por qué hacer una liturgia? ¿Por qué hacer algo que realmente no estamos creyendo? Estos discípulos estaban orando por Pedro, pero cuando de pronto una niña les dijo que lo que ellos estaban orando está en la puerta golpeando, le dijeron, niña, estás loca. Y esta es la base principal del mensaje. ¿De qué sirve orar y orar y orar y no creer a lo que estás orando? ¿De qué sirve estar arrodillado y hablar y hablar y hablar y no creer en lo que estás pidiendo? Creyentes incrédulos. A veces, Padre, te pido que tú me des un trabajo y te llaman para un trabajo, no creo, no. Demasiado bueno para ser verdad. Hay gente que dice, demasiado bueno. No, ¿por qué no creer a lo que orás? Si Dios nos dio la gran bendición
en el ser humano que es tener fe. La fe no niega la realidad. La fe tiene otro punto de vista. Entonces, lo que estés orando hoy, yo no sé lo que estás orando, pero si estás orando algo, yo te pido en este momento, sea lo que sea, un hijo apartado, quiero que en este momento cuando estés orando, te imagines que tu hijo está golpeando la puerta. Si quizás estás pasando por una enfermedad terminal, que te dicen los médicos, ¿sabes qué? Porque los médicos, hombres fríos, usted no es el hombre tanto, usted es el paciente número 314 de la habitación 7. Usted es un número más. Pero si usted está pasando por una enfermedad, yo le invito en este tiempo a que imagine de que en la puerta viene un médico con un reporte ya de sanidad. Aquí ha pasado, teníamos una muchacha hace poco, creo que tiene 18 años la muchacha, con cáncer de 4º grado, ya prácticamente terminal, con 18 años, 20 años. Y la iglesia oró, y la iglesia comenzó a creer, y orábamos por la muchacha, y las mujeres, y los varones, y la iglesia, y hace unos días le dieron el reporte de que ya no lo tiene el cáncer. Cuando oramos, no solamente tenemos que poner palabras, no pongas elocuencia, no te engañes, no es que va a decir Padre eterno y sempiterno Dios. No queremos impresionar a Dios, que Dios diga, aleluya, mirá cómo está orando mi hijo, Miguel. ¡Ey! Mirá cómo está orando Matías, hay que escucharle. No, la oración más sincera y más sencilla, si realmente sale de tu corazón y con fe, Dios está dispuesto a hacer un milagro increíble en tu vida. Este es el mensaje en este día. Que no podamos ser creyentes incrédulos. Que no podamos decir que somos cristianos sin seguir a Cristo. Hoy en día cualquiera es cristiano. No, creo en Cristo. No va a la iglesia, no tiene un vínculo con gente cristiana, pero no es cristiano. En esa época ser cristiano era evidencia de ser rebelde en contra de la sociedad, en contra del gobierno. Eras un rebelde en contra de Roma. Y muchos, por decir y profesar su fe en Cristo, los ponían en medio de coliseos donde largaban y soltaban leones feroces con hambre. Y sus cuerpos eran despedazados solamente por decir que eran cristianos. Pero esos hombres, cuando oraban, mujeres, niños, cuando levantaban sus manos y adoraban a Dios, en medio de un coliseo donde había solamente risas y gritos de burla, ellos oraban diciendo, Señor, esta noche te veré cara a cara. Algún día estaremos cara a cara y podré lograr dibujar una sonrisa en tu rostro. De eso se trata el Evangelio. Si hoy en día tenemos la oportunidad de orar, oremos con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando ores, visualiza tu milagro. Yo siempre digo, cuando orás en voz alta, hay 3 sentidos que se ejecutan. Número 1, tu boca. Tu boca profiere palabras. Tus oídos se activan. Y tus ojos cuando empezás a ver el milagro. Yo te invito en este tiempo, si estás pasando lo que estés pasando, ahora mismo levántate. Si podés salir afuera o si estás en un cuarto, ponete en pie conmigo. Y empezá a proferir esa oración. Lo que estás necesitando, proferirlo con fe. Declaralo. Porque quién sabe, de pronto Rode venga y te diga, el milagro está llamando a la puerta. Qué bendición hasta este momento estar conectado con vos. Gracias. Gracias a todas las personas que siguen esta página y este ministerio hermoso de radio solidaria. Soy Matías Mesa desde aquí de Hollywood, Florida, Estados Unidos. Nos vemos. Besote para todos y Dios los bendiga. Chao.